todas, un cordial saludo de paz y bien. En esta clase de hoy vamos a revisar la primera clase presencial, que asimismo va a ser subida para que ustedes tengan el recordatorio de la clase y una guía de pronto para aquellos que la necesiten. Bueno, es importante entender que esta clase va en cuestión a reforzar uno de los conceptos previos más necesarios dentro de la geometría, que es la suma de los ángulos internos de un polígono. Sin embargo, para arrancar a entender un poco más ese tema, es necesario que nos realicemos o digamos nos hagamos las siguientes preguntas. Primero, ¿cuánto suman los ángulos internos de un triángulo? Si ustedes recuerdan, esta fue una de las preguntas que ya estaba dentro de la prueba diagnóstica. Hagámonos esa pregunta. Internamente preguntémonos, ¿sé cuánto suman los ángulos internos de un triángulo? Luego, preguntemos, ¿será que yo sé qué es un polígono? Si no estoy mal, esa también estaba dentro de esas preguntas. Ahora, ¿un cuadrado es un polígono? Y si lo es o no lo es, ¿por qué lo es o por qué no lo sería? Y por último, ¿cuál es la diferencia que hay entre un triángulo y un pentágono? Creo que esta de las que sacas es tal vez la más sencilla de todas. Pero bueno, ahora veamos un poco para entender eso algunas de las figuras que efectivamente son polígonos. Por ejemplo, tenemos el cuadrado. Sabemos que el cuadrado es un polígono que tiene pues efectivamente 4 lados. También tenemos el triángulo, que es un polígono que tiene 3 lados. Y asimismo tenemos el pentágono, que es un polígono que tiene 5 lados. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, todo bien hasta el momento, ¿cierto? Ahora, es importante que recordemos entonces unos conceptos previos que son fundamentales y muy necesarios. El primero, que es un ángulo. Entendamos el ángulo como la abertura formada por dos semirrectas que tienen un origen común. Recordemos además de que, bueno, esos que están acá también son apuntes necesarios que es importante que tengan en sus cuadernos. Bueno, entonces, un ángulo es la abertura formada por dos semirrectas que tienen un origen común. Pero bueno, ustedes dirán, profe, ¿y en español qué significa? Bueno, retomemos. Es importante recordar que una semirrecta es una recta que tiene origen, pero que no tiene fin. Y ahora, me están hablando que tienen un origen común. Perfecto, entonces, supongamos de que tenemos acá un origen, un punto de partida, un inicio, ¿sí? Me dicen de que un ángulo se forma a partir de dos semirrectas que parten desde ese mismo punto. Muy sencillo. Esto de acá es una semirrecta. Parte desde este punto, que está acá, y sigue indefinidamente, hasta el infinito. Bien, ahora, para yo formar un ángulo necesito más de una semirrecta. Me dicen que necesariamente tengo dos. Entonces, por ejemplo, del mismo punto sale otra semirrecta hacia otro destino infinitamente. Ahora que a partir de estas dos semirrectas se construye un ángulo, que sería esto que está acá. Así es que se construye un ángulo y entonces ya sabemos también qué es un ángulo y cómo se construye. ¿Bien hasta ahí? Ahora, algo importante, un polígono es una figura plana cerrada, importante, formada por segmentos de recta, muy importante también. Como es una figura plana cerrada, es decir, que si yo tengo una figura, por ejemplo, como esto, no puede ser un polígono. ¿Por qué? Porque no está cerrado en este espacio, tiene una abertura, por decir así. Eso ya me impide que sea un polígono. Ahora, me hablan de que tiene segmentos de recta, también sumamente importante. ¿Por qué? Porque si yo tengo algo de este estilo, ya no podría ser un polígono. ¿Por qué? Porque como vemos, esta parte de acá no es un segmento de recta, es una curva. Entonces ya me impide también que sea un polígono. Es por ello que la circunferencia o el círculo tampoco podría ser un polígono, pues porque efectivamente presenta una curva y no está formada por segmentos de recta. Entonces, es por ende que sabemos que los polígonos son los triángulos, los cuadrados, los pentágonos, los hexágonos, etc. Ahora, la otra pregunta y la más importante hasta el momento. ¿Cuánto da la suma de los ángulos internos de un triángulo? Es importante que recordemos esta porque para entender todas las sumas de los ángulos internos de los demás polígonos nos basta con saber esto. Si nosotros sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, tengan por seguro que todo lo demás será aún más sencillo. Entonces, la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre va a ser 180. Fundamental, indispensable.
mejor dicho, imprescindible saber, recordar, entender esto. Bien hasta ahí, ahora sí. Desde este punto ya entonces vamos a poder hacer la siguiente actividad. Bueno, entonces para esta actividad lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, vamos a construir un triángulo, ¿sí? Todos conocemos esta figura. Tenemos un triángulo, perfecto. Sabemos de que el triángulo tiene efectivamente 3 lados, ¿sí? Entonces, para el triángulo hay 3 lados. Los vamos a colocar acá, lados, L de lados. Perfecto. Ahora, sabemos de que el triángulo tiene 3 ángulos, ¿sí? Un ángulo A, un ángulo B y un ángulo C. Nombres cualquiera para sus ángulos. Bien. Ahora, lo que acabamos de ver y que dije, además que es imprescindible, es que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre va a ser 180 grados. Imprescindible, inolvidable. El ángulo A, el ángulo A, el ángulo B, el ángulo B y el ángulo C, con el ángulo C, cuando lo sume me van a dar 180 grados. Perfecto, todo claro hasta acá. Muy bien. Ahora, vamos a dejar un instante para que veamos la siguiente figura, que va a ser un cuadrado. Listo, tenemos un cuadrado. Muy bien. A este cuadrado que está acá, lo podemos identificar primero por su número de lados, que son 4. Sabemos que tiene 4 lados. Perfecto. Ahora, ¿qué pasaría si a este cuadrado que está acá le aplicamos una diagonal? ¿Qué significa una diagonal? Vamos a unir 2 de sus vértices. Puede ser así o puede ser así. De cualquiera de las dos maneras está bien. La pregunta es, ¿cuántos triángulos se forman aplicando dicha diagonal? Si ustedes se fijan, aquí estamos formando un triángulo. Y aquí estamos formando otro triángulo. No sé si lo logren apreciar así hasta el momento. Significa que tenemos aquí dentro un triángulo y aquí dentro otro triángulo. Pero ahora, ya entendiendo esta idea, preguntémonos, devolvámonos a este aspecto. ¿Cuántos triángulos caben dentro de un triángulo? Pues, obviamente la respuesta es 1. Si ya tengo un triángulo, ¿cuántos más me van a caber? No, solamente 1. Entonces, para una figura con 3 lados, es decir, un triángulo, le caben un solo triángulo, ¿sí? Ahora, para una figura con 4 lados, es decir, un cuadrilátero, le caben ¿cuántos triángulos? Bueno, al revés, ay, disculpa. 1 y 2, ¿sí? ¿Todos claros? 2 triángulos. ¿Bien hasta ahí? Ahora, la pregunta sería, para una figura, por ejemplo, ya no de 4 lados, sino una figura muy similar a lo que teníamos aquí, como el pentágono, ¿sí? ¿Cuántos triángulos van a poder ocuparse dentro de ese pentágono? Veámonos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a unir las diagonales. Primera diagonal. Primera diagonal, ahora sí. Segunda diagonal. ¿Sí? Perfecto. ¿Pude haberlo hecho desde otro punto? Sí, puedo hacerlo desde cualquiera de los vértices. Veámoslo desde acá. Primera diagonal. Segunda diagonal. ¿Por qué no la uno con eso? Pues porque al final esa línea ya está hecha, entonces no hace falta unirla. ¿Por qué no la uno con esta? Porque también ocurre lo mismo, ¿sí? Ahora, construimos 2 diagonales. ¿Cuántos triángulos se formaron dentro de este pentágono? Miremos. 1, 2 y 3. Ok. Entonces, para una figura con 5 lados, el pentágono tiene 5 lados, tenemos que caben ¿cuántos triángulos? 1, 2 y 3. 3 triángulos. Perfecto. Ahora sí, con esto en mente, vamos entonces a comenzar a hallar cuánto sería la suma de los ángulos internos para cada una de estas figuras, de manera muy sencilla. Por ejemplo, en este caso, para una figura con 3 lados, que es un triángulo, le cabe un triángulo, sabemos de que la suma de sus ángulos internos es 180. Ahora, en este caso, ¿cuántos triángulos tenemos acá adentro? Tenemos 2 triángulos, es decir,
que muy fácilmente sabemos que si un triángulo son 180, entonces, ¿cuántos serían para dos triángulos? Ah, muy sencillo. 180, disculpa. 180 más 180. ¿Sí? ¿Qué sería? 360 grados. ¿Todos de acuerdo? ¿Por qué? Porque sabemos de que un triángulo equivale a 180. En el cuadrado caben dos triángulos, es decir, que serían 2 veces 180. Entonces vamos a utilizar esa notación. Esto es lo mismo que decir 2 veces 180. ¿Sí? Decir 2 veces 180 es lo mismo que sumar 180 más 180. Igual a 360 grados. Ahora, para esta figura, ¿cómo sería? ¿Cuántos triángulos le caben? 3 triángulos. Es decir, que sería ¿cuántas veces 180? Fácil, 3 veces. Entonces sería 180 más 180 más 180, que es exactamente lo mismo que decir 3 veces por 180. Retomemos. ¿Por qué estoy sumando tantas veces 180? Porque sabemos, importante, perdón si tal vez soy muy repetitivo, pero quiero que quede muy claro. Sabemos de que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, ¿sí? Entonces, un triángulo da 180. Un cuadrado, como tenemos aquí dentro un triángulo, entonces hay un 180. Como tenemos otro triángulo, entonces da 180. Ahora, en un pentágono nos caben 3 triángulos, como habíamos dicho aquí anteriormente. Entonces, para uno de esos triángulos tenemos 180 grados, para el otro de esos triángulos tenemos 180 grados y para el otro de esos triángulos tenemos otros 180 grados. Así funciona la secuencia. Ahora, ¿cuánto me va a dar esta suma? Esta suma me da, o esta multiplicación, 540 grados. Bien, pero entonces, ya sin tener que dibujar, podríamos comenzar a sacar una secuencia de cuántos son los triángulos y de cuántos son los grados. Esa es la idea. ¿Qué pasaría entonces con una figura que tenga 6 lados? ¿Cuántos triángulos tendría? Es para ello que tenemos que comenzar a identificar ese patrón. Para una figura con 3 lados, tenemos que le cabe un triángulo. Para una figura con 4 lados, tenemos que le caben 2 triángulos. Para una figura con 5 lados, tenemos que le caben 3 triángulos. La pregunta ahora es, para una figura con 6 lados, ¿cuántos triángulos le caben? Pueden pausar el video si quieren para hacerse la pregunta y tratar de descifrar el patrón. ¿Sí? Les doy 3 segunditos para que pausen el video y lo hagan. 1, 2, 3. Perfecto. Ahora sí. La respuesta correcta es la siguiente. Fijémonos. ¿Cuánto es 3 menos 2? 1, ¿cierto? Todos correctos. Ahora, ¿cuánto es 4 menos 2? 2, ¿cierto? Correcto. Y ahora la pregunta es, ¿cuánto es 5 menos 2? Ah, ok, 3. ¿Qué está pasando? A cada uno de los lados le resto 2 y obtengo el número de triángulos que le caben, que caben dentro de esa figura. Es decir, que si yo tengo una figura de 6 lados, basta con restarle 2 y así sé cuántos triángulos van a caber dentro de sí. Es decir, que para una figura de 6 lados, yo puedo obtener 4 triángulos. Ah, y entonces para una figura de 7 lados, pues fácilmente ya sé que sería 7 menos 2, 5, es decir, que caben 5 triángulos. Y así va a ser sucesivamente. Ahora, ya entonces yo sé que para una figura de 6 lados le caben 4 triángulos. Pero entonces, ¿cuánto va a ser la suma de los ángulos internos de esa figura? Ah, muy sencillo, veamos. Lo que yo hacía era sumar 180 dependiendo del número de triángulos que haya. O multiplicar ese número de triángulos que hay por 180, que es exactamente lo mismo. Es decir, que si tengo una figura con 4 lados, es lo mismo que decir 4 que multiplica a 180. Y ese resultado va a ser 720. Y ahora, si tengo una figura con 7 lados, que le caben 5 triángulos, pues entonces va a ser 5 que multiplica
a 180. Y así sucesivamente. Ahora, vamos entonces a hallar una forma general. ¿Por qué? Porque nuestra pregunta es, ¿qué pasaría si tengo n lados? Sabemos que en matemáticas esa n me representa un número cualquiera, ¿sí? Es como cuando decíamos, ay, X persona. ¿Quién es X persona? ¿Seré yo? ¿Serás tú? ¿Quién será? No, es una persona cualquiera. Alguien. Cuando uno dice, ah, fulanito Pérez. ¿Quién es fulanito Pérez? Ah, es una persona cualquiera. Así mismo funciona en matemáticas. Decimos una figura con n lados. ¿Cuántos son n lados? Ah, puede ser 100, puede ser 10, puede ser 1, puede ser 3, puede ser 4. Así funciona. N me representa un número, n lados, una cantidad considerada de lados, sea la que sea. Así funciona. ¿Qué pasará entonces para una figura de n lados? Primero, ¿cuántos triángulos le caben a una figura de n lados? Ya sabemos que para hallar eso, simplemente es al número de lados restarle 2. Entonces, tal cual. Coloquemos aquí. Lados van a ser n, ¿sí? Como aquí. Lados son 7, lados son 6, pues aquí lados son n, es decir, desconocido, una cantidad cualquiera. La pregunta es ¿cuántos triángulos hay? Lo que hacíamos era restarle 2. Entonces, hagamos lo mismo. N sigue siendo un número, solo que es un número desconocido. Entonces, ¿cuántos triángulos le van a caber? Ah, fácil, n menos 2. Muy sencillo. Si aquí era 6 menos 2, que me daba 4, entonces, pues, en este lado va a ser n menos 2. ¿Listo? Es decir, para una figura que tiene n lados, siempre van a caber n menos 2 triángulos. Claro hasta ahí. Ahora, ¿cuánto va a sumar los ángulos internos? Muy sencillo. ¿Qué hacíamos? Ese número de triángulos lo multiplicábamos por 180. Ese número de triángulos lo multiplicábamos por 180. Aquí no es la excepción. Este número de triángulos, sean los que sean, lo vamos a multiplicar. ¿Por qué? Por 180. Entonces tenemos que n menos 2 por 180. Es decir, que en pocas palabras, para poder hallar la suma de los ángulos internos de cualquier polígono, lo único que debemos utilizar es esta fórmula que está acá. Esta de acá será nuestra fórmula general. Fórmula general, donde n es igual al número de lados, ¿sí? Y n menos 2 me representa el número de triángulos que caben. Pero ahora, pongamos en práctica esta formulita tan mágica que tenemos a continuación. Supongamos que tenemos una figura con 100, por ejemplo, una figura, no sé cómo se llamará esa figura, pero una figura que tenga 100 lados. 100 lados. Perfecto. Voy a hacer la más difícil como el ejemplo para que después vean que los ejercicios van a ser los más fáciles. Entonces, una figura de 100 lados, ¿sí? ¿Cómo utilizo mi fórmula? Muy sencillo. Mi fórmula me dice n menos 2, ok, pero ¿qué era n? Ah, n es el número de lados. ¿Y cuántos lados tengo yo? 100. Ah, muy sencillo. Reemplacemos en nuestra formulita. Entonces tenemos 100, que es por los 100 lados, menos, que dice acá menos 2, ¿sí? Es un menos 2 de fórmula, entonces menos 2. Y lo que me dé lo multiplicamos por 180. Por 180. Ahora, ¿cuánto es 100 menos 2? Ah, 100 menos 2 es 98. Y eso lo multiplicamos por 180. Listo. Ahora, ¿qué debo hacer? Simplemente debo pues multiplicar 98 por 180. La hago aquí en un momento. Es igual a 17.640 grados. ¿Qué significa en español? Significa que una figura que tiene 100 lados, la suma de sus ángulos internos será 17.640 grados. Espero que les haya gustado. A continuación les voy a dejar unos ejemplos que van a ser mucho más sencillos que ese que resolví sobre un polígono con 7 lados. Ya sabemos que prácticamente lo único que vamos a hacer es reemplazar en esa fórmula un polígono de 10 lados, un polígono con 9 lados, uno con 23 y uno con 45. Es muy sencillo. Lo que hicimos en este video y en esta clase también va a ser entonces, primero, entender
qué es un polígono, entender cuál es la suma de los ángulos internos de un triángulo y a partir de esa suma de los ángulos internos de un triángulo poder construir esta fórmula. Es muy importante que en matemáticas sepamos de dónde vienen las fórmulas. ¿Por qué? Porque de este modo las vamos a aprender mucho más fácil y vamos a entender qué significa. Ya sabemos que esta fórmula que está acá me sirve para hallar la suma de los ángulos internos de cualquier polígono y además esa fórmula que está acá la construimos nosotros a partir de ¿qué? A partir de diferentes ejercicios y diferentes ejemplos como hicimos anteriormente. Espero que les haya gustado y ya saben, resuelven estos ejercicios que están acá que van a servirles como una práctica. Muchísimas gracias.